La vida de una estrella. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión traigo un tema que a muchos les puede interesar. No es la vida de una mente brillante o un reconocido científico, sino de las propias estrellas, las mismas que alumbran el universo, o como nuestro mismo Sol, que ilumina nuestro planeta. Para calentar motores, podemos empezar por decir que las estrellas son las cocinas del universo, y parafraseando a Carl Sagan en su libro Cosmos, el primer paso para hacer una tarta de manzana es crear el universo. Como bien sabemos de nuestras clases de química, todo en el universo está hecho de átomos. Pero, ¿de dónde salen todos esos átomos? Si te interesa conocer la respuesta, quédate. Habrá por ahí quien me diga, pues todo lo que existe viene del Big Bang, esa explosión donde se creó el universo. Pues sí y no. Realmente el resultado del Big Bang, esta teoría ampliamente aceptada, fue en su gran mayoría hidrógeno y helio en menor proporción. Se sabe que alrededor de un 25% del helio en el universo proviene directamente del Big Bang, y también se produjo en mucha menor cantidad litio, es decir, elementos muy ligeros, y si revisamos la tabla periódica son justamente los tres primeros. Esto se sabe gracias a la observación del fondo cósmico de microondas, y es hasta el momento lo que se considera como acertado. La nucleosíntesis, que es como se le conoce a esta teoría de que los elementos más pesados se forman a partir de los elementos más ligeros, hace énfasis en que esta síntesis se da en los núcleos estelares, es decir, en el corazón de las estrellas. Hasta donde sabemos, el 99% del universo, hablando específicamente de materia, está compuesto de hidrógeno y helio, por lo que su composición es en su mayoría simple, y si bien está repleto de estrellas, planetas, galaxias, estas representan solo una pequeña parte. Como dato curioso, el helio se detectó en el Sol antes que en la Tierra, es de ahí el nombre de este elemento, por Helios, el dios griego del Sol. De manera que nuestro planeta, nosotros y todo lo demás en el universo está formado por ese 1% representado por los elementos más pesados, que como ya dijimos tienen su origen en los núcleos de las estrellas. Sucede que para lograr que los núcleos ligeros, como lo son los de hidrógeno y helio, se aproximen lo suficiente como para fusionarse y crear los elementos más pesados, son necesarias temperaturas extremadamente altas, enormes niveles de energía. Lo que nos lleva al tema principal del video, la vida de las estrellas. ¿Cómo nacen? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo viven? ¿Cómo mueren? ¿Y qué consecuencias tiene esto? Las estrellas, así como los planetas que las rodean, nacen como resultado del colapso gravitatorio de nubes de gas y polvo interestelar. Dentro de la nube, las moléculas gaseosas comienzan a colisionar entre sí, calentando el interior hasta el punto en que los núcleos de hidrógeno se empiezan a fundir. Cuando la temperatura supera los 10 millones de grados, se da inicio al proceso más importante de toda estrella, la fusión nuclear. Simultáneamente, un fotón de rayos gamma es emitido y comienza a abrirse paso entre las capas superiores de materia. No obstante, ese fotón no llega directamente a la superficie, es absorbido y reemitido miles de millones de veces en un viaje caótico que le hace perder energía en cada encuentro. Luego de una épica travesía que puede durar millones de años, lo que comenzó como un fotón de rayos gamma finalmente emerge a la superficie en forma de luz visible. Todo el peso de las capas exteriores de la estrella se sostiene ahora gracias a la energía liberada en su núcleo, donde las reacciones termonucleares generan una presión descomunal. La gravedad que antes empujaba hacia el colapso ha encontrado su oponente, el empuje de la fusión nuclear. Las fuerzas están en equilibrio y ahora la estrella ha alcanzado la estabilidad. Nuestro Sol en particular convierte aproximadamente 4 por 10 a la 14 gramos de hidrógeno en helio cada segundo. ¿Cuánto es eso? Es un chingo. La verdad no sé cómo pronunciar esa cantidad. Es un montón. 400 billones de gramos. Es como si el Sol quemara más de 5 millones de elefantes adultos en hidrógeno cada segundo. Y todo eso solo para que tú tengas luz suficiente para subir tu selfie del día a Instagram. El cálido resplandor del Sol por el día y el suave brillo de las estrellas por las noches son producto de fusiones nucleares ocurriendo en el corazón de las estrellas. Esta energía luminosa viaja durante años o incluso milenios para llegar hasta nosotros. Ahora, si bien es probable que luego del Big Bang las nubes de hidrógeno y helio comenzaran a colapsar casi sin más, hoy en día las estrellas
tienen padres, tal como nosotros. Sin embargo, para que una estrella bebé pueda nacer, el padre debe morir. La explosión de una supernova, la muerte de una estrella, produce grandes burbujas de gas y polvo interestelar. Estos se esparcirán por el cosmos y eventualmente brindarán vida a toda una nueva generación de estrellas. Las estrellas, como nuestro Sol, nacen en grupos, dentro de grandes conjuntos de nubes estelares, tal como la famosa nebulosa de Orión. Aunque estas nubes exhalan oscuridad por fuera, derrochan luz en su interior, el resplandor oculto de las estrellas nacientes. Eventualmente los retoños cósmicos abandonan el nido y salen en busca de su lugar en la galaxia. Es muy probable que el Sol tenga hermanos, nacidos de una misma madre, gestados en la misma nebulosa, mas no hay manera de saber dónde están. Se separaron hace mucho tiempo y es poco probable que se vuelvan a encontrar. Sin embargo, acompañando a la estrella marcha parte de la nube donde nació, un recuerdo de su hogar primigenio que se quedó ligado a ella gracias a su campo gravitatorio. El astro habrá comenzado su largo viaje, sin embargo, el combustible de la estrella no podrá durar para siempre. Eventualmente agotará sus reservas. No obstante, una vez que esto ocurre, el destino de una estrella puede ser muy variado. Dependerá de algo muy particular: su masa, la cantidad de materia que acumuló en sus años en la guardería cósmica. Para hablar sobre la vida de las estrellas, usaremos un ejemplo cercano y familiar: nuestro Sol. Como dijimos antes, el Sol no podrá arder para siempre. Eventualmente comenzará a agotar sus reservas de hidrógeno. No es realmente algo que deba preocuparnos. Nuestro Sol continuará brillando como lo ha hecho hasta ahora por al menos otros 5 o 6 millones de años. Cuando esto ocurra, la fusión de hidrógeno comenzará a desplazarse lentamente desde el núcleo hacia las capas exteriores. A medida que el hidrógeno se agota en el centro, la estrella buscará nuevos sitios donde continuar la fusión, pero llegará un punto en el que alcanzará una capa lo suficientemente fría, relativamente hablando, claro, porque hablamos de temperaturas por debajo de los 10 millones de grados. Y entonces, la fusión de hidrógeno se detendrá por completo. Es aquí donde ocurre lo más interesante. Lejos de apagarse, el Sol usará su propia gravedad como medio para renovar la contracción de su núcleo, el cual ahora está repleto de ese helio que se formó durante millones de años. Aumentará simultáneamente la presión y las temperaturas en su interior, y será ahora la ceniza la que haga de combustible. Siendo ahora el helio el protagonista de todas las nuevas reacciones de fusión, el Sol habrá tomado un segundo respiro. Nuevamente, la nucleosíntesis hace acto de presencia. La fusión de helio traerá como resultado carbono y nitrógeno, los cuales aportarán energía adicional para que el Sol continúe brillando. Pero el cambio en la fuente de energía y en el producto de la fusión nuclear no es lo único diferente ahora. El Sol se expandirá y sufrirá un cambio en su brillo. Se convertirá entonces en una gigante roja. En el camino devorará a Venus y Mercurio y muy probablemente a la Tierra. Con algo de suerte, y si aún existimos, si nos la arreglamos para no autodestruirnos, habremos encontrado la forma de habitar otro planeta, o incluso de detener la evolución solar. Pero, volviendo al Sol, las cenizas de helio tampoco son eternas. Llegado el momento, todo el núcleo solar estará compuesto de carbono y oxígeno. Cuando el helio se haya casi agotado, el Sol se expandirá una vez más gracias a una última ola de reacciones nucleares. Comenzará entonces a pulsar, expandiéndose y contrayéndose de forma cíclica, durante periodos que pueden durar miles de años. Finalmente, escupirá su atmósfera al espacio. La atmósfera se habrá escupido en forma de cáscaras concéntricas de gas, conocidas como nebulosas planetarias. Mientras tanto, el núcleo expuesto del Sol inundará las nebulosas de luz ultravioleta, haciéndolas brillar con fluorescentes tonos azules y rojos. Para este punto, del Sol quedará solo un fantasma. Habrá colapsado, alcanzado una densidad absurda desde nuestra perspectiva. Una tonelada de materia, compactada en el equivalente a una cucharada de azúcar. Millones de años después emergerá una enana blanca, un espíritu errante en el universo, una última transición antes de su verdadero final. Se apagará la última de las brasas, se convertirá en una enana negra, oscura y oficialmente muerta. No más fantasmas, no más cenizas, no más fénix. Solo el final
en el oscuro vacío del espacio. De la muerte, regresamos a la vida. Y es que, como ya mencionamos, dependiendo de la masa, el destino puede variar. Sin embargo, incluso estrellas con masas similares a las del Sol pueden tener un destino diferente, especialmente si van acompañadas. Pocos saben que nuestro Sol es, digamos, particular. Se trata de una estrella solitaria, mientras que en el universo, lo más común son los sistemas binarios, pares de estrellas que orbitan una alrededor de la otra. En estos sistemas, normalmente una de las estrellas tiene más masa que la otra, y como ya vimos, mayor masa significa más calor y más presión. Su combustible se agotará antes, se adelantará a su hermana, será la primera en evolucionar, pero también la primera en morir. Es común encontrar sistemas binarios donde, mientras que una es una gigante roja, la otra ya ha alcanzado su etapa de enana blanca. En algunos sistemas binarios, las estrellas pueden intercambiar materia a través de una especie de puente estelar, formado por la propia gravedad de las estrellas. En el caso que acabamos de describir, una enana blanca y una gigante roja, la enana blanca comenzará a robar hidrógeno de su compañera. Este gas se irá acumulando en su superficie, comprimido por su enorme gravedad, hasta alcanzar condiciones extremas. Entonces, esa atmósfera robada estallará en una reacción termonuclear, haciendo que la enana blanca vuelva a brillar intensamente durante un tiempo. A esto lo conocemos como una nova. De todo lo que hemos comentado hasta ahora se sintetizan los elementos más comunes en el universo. El hidrógeno da origen al helio, el helio se transforma en carbono, y el carbono da lugar al oxígeno. Así, átomo por átomo, las estrellas van construyendo la materia que compone mundos, atmósferas y cuerpos como el nuestro. En estrellas mucho más masivas que el Sol, la fusión continúa más allá del carbono y oxígeno. Los núcleos de helio se unen de dos en dos para formar elementos más pesados: neón, magnesio, silicio, azufre, etc. Este proceso continúa creando elementos cada vez más pesados, hasta llegar al hierro. Todos estos elementos son los que forman la mayor parte de lo que conocemos en la Tierra, incluyendo nosotros mismos. Como dijo Sagan, estamos hechos de polvo de estrellas. Ahora bien, ¿qué hay de los elementos más raros? El oro, el uranio, el plutonio. Estos no se forman en el corazón de una estrella viva, sino en su muerte violenta, en una explosión de supernova. Para que ocurra una supernova necesitamos una estrella con al menos 10 veces la masa del Sol. Con semejante masa, las presiones y temperaturas en su interior son enormes. Estas estrellas consumen su combustible a un ritmo mucho más acelerado, por lo que sus vidas son breves e intensas, comparadas con estrellas tranquilas, como nuestro Sol. Estas estrellas convertirán hidrógeno en helio de manera estable solo por unos cuantos millones de años. Luego de ello comenzarán a tener lugar reacciones más exóticas. El paso previo para la explosión de una supernova es la fusión de silicio para la creación de un núcleo de hierro. La presión y el calor en el núcleo se vuelven insoportables. Los electrones libres son forzados a fusionarse con los protones de los núcleos atómicos, transformándolos en neutrones. La materia se comprime cada vez más y el núcleo de la estrella alcanza una densidad inimaginable. Para darnos una idea, una simple cucharadita de ese material, una estrella de neutrones en formación, pesaría lo mismo que una montaña. Cuando se alcanza un punto crítico, el núcleo colapsa violentamente en una implosión brutal. Mientras tanto, las capas exteriores de la estrella, al no poder seguir cayendo, rebotan violentamente contra el núcleo colapsado. Ese rebote desata una explosión de proporciones épicas, una supernova. En un instante, la estrella muere, y al mismo tiempo, el universo recibe los elementos más pesados conocidos. La explosión de una supernova puede brillar con más intensidad que la luz combinada de todas las estrellas de su galaxia. Por unos días, una sola estrella moribunda eclipsa cientos de miles de millones de otras. Entonces la mayor parte de la materia es expulsada al espacio en forma de un poco de hidrógeno y helio y considerables cantidades de carbono, silicio, hierro y aluminio. Por otro lado, el núcleo colapsado queda comprimido al extremo y comienza a girar vertiginosamente. Nace entonces una estrella de neutrones en rotación rápida, un sol marchito, denso, oscuro y sin vida.
que gira decenas, cientos o incluso miles de veces por segundo. La rápida rotación, aunada a su campo magnético, atrapa electrones y los hace emitir frecuencias de radio y luz visible. Visto desde la Tierra, presenciaríamos un destello por cada rotación. Es lo que se le conoce como un pulsar. En esencia, un faro cósmico. Ahora, como dijimos, el Sol se convertirá en una gigante roja y al final en una enana blanca, mientras que estrellas mucho más grandes dejarán un núcleo colapsado, una estrella de neutrones. Pero, ¿qué pasa si la estrella es aún más masiva? Supongamos que tras la explosión de supernova queda un núcleo con unas 5 veces la masa del Sol. En ese caso, ni siquiera la presión de los neutrones puede detener el colapso. En el caso de nuestro Sol, sus capas exteriores se sostienen gracias a la presión generada por las reacciones termonucleares de su núcleo. En una enana blanca, ya sin fusión, es la presión de la degeneración de los electrones la que impide el colapso. En las estrellas de neutrones, es la presión de los propios neutrones la que logra equilibrar la gravedad. Pero si hablamos de una estrella con varias veces la masa del Sol, que ya ha atravesado su explosión como supernova, no existe ninguna fuerza conocida en el universo que pueda evitar el colapso. Se convierte entonces en uno de los más grandes misterios en el universo, un agujero negro. La estrella se encoge increíblemente, gira, se enrojece y desaparece. Una estrella con unas 20 veces la masa del Sol puede colapsar hasta alcanzar el tamaño de una ciudad. Su gravedad se vuelve tan extrema, 10.000 millones de veces la de la Tierra, que se desliza por una fisura en el espacio-tiempo, una que ella misma ha creado, y entonces desaparece del universo visible. Lo que sucede en las cercanías de un agujero negro desafía por completo nuestro sentido común. Desde la perspectiva de un observador lejano, el tiempo se detendrá en su borde. La luz, que en la Tierra es inmune a la gravedad, aquí no puede escapar, es arrastrada hacia el centro. Nadie sabe cómo es el interior de un agujero negro, pero a pesar de la oscuridad que lo envuelve, es posible que en su interior rebose de luz, la misma que ha absorbido sin parar. Tampoco sabemos qué le ocurre a un objeto o a una persona que cae en él. Si lograra sobrevivir, algunos teóricos creen que podría terminar en otro lugar del universo, o en otro tiempo. Como dijimos, un agujero negro puede desgarrar el tejido del espacio-tiempo. De aquí surgen teorías aún más extrañas. Agujeros de gusano, atajos cósmicos, viajes en el tiempo. Y bueno, de todo lo anterior, creo que es bastante acertado decir que definitivamente somos polvo de estrellas. Las cenizas de inmensos cuerpos celestes que hace millones de años ardieron en el vacío del espacio, ocupando un lugar en el universo, son los que hoy en día dan forma a nuestros ríos, montañas, mares, ciudades, inventos y por supuesto que a nosotros mismos. Es difícil, incluso contraintuitivo, siquiera imaginar que las estrellas que observamos por las noches, que sabemos que pueden encontrarse incluso a millones de años luz, pudieran estar siquiera remotamente relacionadas con nuestra existencia. Por generaciones hemos buscado explicaciones a su presencia, les hemos atribuido poder divino, formado constelaciones con ellas, se han usado como guías para la navegación, se han estudiado con el fin de conocer el origen del universo y muchas otras cosas, pero sobre todo las hemos admirado. Es casi como si algo en ellas nos llamase, algo familiar. ¿Cómo podríamos haber imaginado que en algún momento la misma materia que ahora le da forma a nuestro ser compartió el mismo espacio que la de una estrella a miles y miles de millones de kilómetros? No existe una diferencia real entre personas, todos venimos del mismo polvo cósmico. Todos respondemos a ese llamado que nos invita a encontrar la verdad, nos grita que hay aún demasiado que no sabemos, que no comprendemos, y nos recuerda que todos y todo venimos de donde mismo. Todos somos ciudadanos del universo. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? Así como a mí, ¿movió aunque sea un poquito tu tapete existencial o simplemente te pareció increíble lo variada y compleja que puede ser la vida de una estrella? Te leo en los comentarios.
Y si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho. Me divertí bastante haciendo este video y me gustaría escuchar sugerencias para futuros temas. Si te gustaría que hablara de un tema parecido u otro en especial, porfa déjamelo en los comentarios. Y claro, pues si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita. Hasta luego.